En esta noche quiero hablar un poco acerca de la paciencia. De eso, el Señor puso en mi corazón la necesidad de hablar de la paciencia. Así que vamos a leer el Salmo 40. ¿Lo tiene la iglesia? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pacientemente, esa palabra está como muy larga ahí, hermano. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían de la mentira. Vamos a leer el último. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por el poder de tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra con poder, con denuedo. Habla a tu pueblo, Señor, de la manera que me has administrado. Habla a tu pueblo, Señor, con poder. Haznos saber en esta noche, Padre, la necesidad de la paciencia. Padre, te doy gracias porque tú eres fiel. Tú te llevas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Denle un aplauso fuerte al Señor. Se puede sentar en esta noche. Trataré la forma de avanzar. Déjeme hablarle un poco acerca de la paciencia. Quiero recitar un poco la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Présteme atención, por favor. El Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Gracias, varón. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó. Salmo 34:6: este pobre clamó y le oyó Jehová. Salmo 34:17 dice: claman los justos y Jehová oye. Salmo 99:6: invocaban a Jehová y él les respondía. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Gloria a Dios. Qué lindo se oye, ¿no? Eso de la oración hecha y la oración contestada. La oración hecha y la oración contestada. Eso es glorioso, hermano. ¿Cuánto hemos tenido esa experiencia? Eso es glorioso, ¿no? David era un hombre que estaba acostumbrado a clamar a Dios. David era un hombre, hermano, que no se movía sin la dirección de Dios. Todo el tiempo en la historia de la vida de David vamos a encontrar que David, antes de moverse, antes de hacer cualquier cosa, la Biblia dice que consultaba a Dios y Dios de inmediato le hablaba. Era algo glorioso, hermano. Aleluya. Pero cuando vengo al Salmo 40, veo que David se encuentra con un problema aquí. Veo que David aquí está pasando por un momento difícil. Uno de los momentos más difíciles posiblemente pueda ser que haya sido cuando fue la persecución que tuvo contra el rey Saúl, o cuando su hijo se le rebeló, o de esos momentos difíciles que David pasó. Entonces aquí dice: pacientemente esperé a Jehová. O sea, no es lo mismo entre la oración hecha y la oración respondida. Aquí vemos, hermano, aleluya, que David habla pacientemente. O sea, esta palabra es como muy larga, hermano. Pacientemente. O sea, de esto quiero yo hacer énfasis en esta noche. Que para esperar en Dios necesitamos nosotros la paciencia. La paciencia la cual nosotros no tenemos. Si hacemos un examen en esta noche, nos daremos cuenta nosotros que no tenemos paciencia. Y vamos a ver lo importante que es esperar en Dios. Yo sé que a nadie le gusta esperar. A nadie de los que estamos aquí, a nadie de los que nos oyen, nadie me va a decir a mí: hermano, a mí me gusta esperar.
A nadie de nosotros nos gusta esperar. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Lamentaciones 3:24 dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Oiga usted, estos hombres de Dios que en sus momentos difíciles tuvieron que esperar en Dios, tuvieron que tener la paciencia para poder esperar en Dios. El Salmo 40 habla de que David se encuentra en una desesperación, en el pozo de la desesperación. Es posible que muchos de nosotros, muchos de ustedes se encuentren en ese pozo de desesperación, que quieren salir, que quieren una respuesta de Dios, que están clamando a Dios y que se han preguntado a Dios que hasta cuándo, que por qué, y no entendemos a veces que Dios dice que sin la paciencia no lo lograremos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. O sea, eso no es así nomás. O sea, hay que esperar. Job 13 dice, el Salmo 135 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. O sea, David está diciendo que así como los que vigilan por la mañana, que están cansados, desvelados, esperan el amanecer para entregar turno, para ir a descansar, y se empieza a esperar con ansias. Y David dice aquí que de esa misma manera él espera en Dios. Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 14:14 todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Escuche esto: hasta que venga la liberación hay que esperar. Hay que esperar en Dios. Estos días hemos estado hablando de la importancia de orar, la importancia de insistir, la importancia de creerle a Dios, pero hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Job, capítulo 6, verso 11 dice: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál mi fin para que tenga aún paciencia? La respuesta de eso la encontramos en Santiago capítulo 5 y verso 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Escuche esto: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Qué necesita usted esta noche saber acerca de la paciencia? ¿O qué sabe usted acerca de la paciencia? Lo primero que necesitamos saber es que Dios es Padre de la paciencia y espera que nosotros seamos pacientes. Mire cómo dice Romanos capítulo 15, versos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire esto: pero el Dios de la paciencia. Lo primero que usted debe saber en esta noche, que Dios no tiene prisa, que Dios no es impaciente, que Dios no se afana. Lo primero que necesitamos saber es que Dios no es como nosotros. El tiempo de nosotros no se ajusta al reloj de Dios. Dios es un Dios paciente, un Dios que espera. Bueno, usted se dio cuenta los años que Dios tuvo paciencia para con nosotros. ¿Cuántos años Dios esperó? ¿Cuántos años Dios estuvo tratando con nuestras vidas? ¡Qué paciencia la de Dios! Y la sigue teniendo. En Primera de Pedro dice que la paciencia de Dios es para que nosotros nos arrepintamos. Es decir, que Él no ha venido, ¿ok?, por su paciencia, porque Él tiene paciencia con muchos de nosotros. Él tiene paciencia, hermano. La Biblia habla de la paciencia. Imagínense qué importante es la paciencia, porque la Biblia dice
que, aleluya, la paciencia está relacionada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos nosotros tener paciencia. Entonces, vea usted aquí que la Biblia dice que Dios es, aleluya, el Dios de la paciencia y de la consolación. O sea, es decir, cuando usted está en el pozo de la desesperación, ese mismo Dios que por alguna circunstancia no le ha respondido, ese mismo Dios es el que lo consuela. Ese mismo Dios es que le da la capacidad para que usted soporte en el pozo de la desesperación. ¿Cuál es el pozo de la desesperación en esta noche? ¿Qué es lo que a usted lo hace tener ansias? Eso que lo desespera, eso que lo hace ser impaciente. Es posible que usted esté en el pozo de la desesperación, pero ese mismo Dios de paciencia lo consuela y pone su mano sobre usted para consolarlo. Bueno, la Biblia dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para cuando fuere tiempo Él nos exalte. Entonces, no es fácil estar bajo la mano de Dios. No es fácil humillarnos. No me diga usted que es sencillo que nos humillemos. Mientras usted está bajo la mano poderosa de Dios, usted cuenta con la cobertura de Dios. Nadie lo puede tocar porque la mano de Dios está sobre usted. Nada le puede pasar. En el pozo de la desesperación, Dios está con usted, porque la mano de Dios es poderosa sobre usted. ¿Y qué hace la ansiedad? ¿Qué hace la falta de paciencia? Quererlo sacar a usted de la mano de Dios para que le vaya mal, para que fracase. Entonces, esa misma mano de Dios que está encima, mientras usted aguanta en el pozo de la desesperación, mientras usted tiene paciencia, mientras usted espera en Dios, llegará el momento que esa mano que está encima se pondrá abajo y lo levantará. Por eso la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted necesita permanecer bajo el poder de Dios, bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, el mismo Dios de la paciencia es el mismo Dios que nos consuela. Entonces, ya lo leímos: os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, Dios quiere, o sea, no es que Dios nos dé la paciencia, es algo que necesitamos conseguir. Dice Hebreos 6:12, que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, en pocas palabras, Dios no tiene prisa y tampoco trabaja con los impacientes. Dios no trabaja con nadie que esté ansioso. Dios no trabaja con nadie que sea impaciente, que caiga en afán. Dios no trabaja con nadie de esa gente. En esta noche usted necesita saber que Dios no es impaciente como nosotros. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Hebreos 12:1 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es con paciencia. Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Note usted la importancia de la paciencia, que la paciencia está relacionada con nuestra salvación. La paciencia está relacionada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Por eso David dice: pacientemente esperé. O sea, en pocas palabras, en esta noche me parece que estamos muy impacientes, hermano. Algunos de ustedes, yo veo que ya se quieren ir para la casa. No tenemos paciencia. Es posible que nos den una dosis de lo que dice Romanos 5:3. Usted ha oído la alabanza del salmista Samuel Hernández. Una que dice: le dije al Señor que me diera paciencia y me dijo que no. Dice que la paciencia, dice el cantante, no se concede, se conquista.
Miren lo que dice, hermano, la palabra del Señor. Romanos 5:3 dice que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. El apóstol Santiago va un poco más allá, porque el apóstol Santiago en el capítulo 1 en adelante empieza a decir que nos gocemos cuando nos encontremos en las diversas pruebas, en los diversos momentos de dificultad, en los pozos de desesperación, que nos gocemos. Usted me va a decir, hermano, pero ahí nadie se goza. Es verdad que nadie se goza, pero el consejo del apóstol es que nos gocemos, dice, porque la prueba produce paciencia. O sea, muchos de nosotros necesitamos entonces entrar un poco más, que nos tengan un poco de más presión para que tengamos paciencia, porque no estamos teniendo paciencia. No tenemos paciencia, hermano. Proverbios 14:29 dice que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dios mío, en pocas palabras, si usted es impaciente, usted le rinde culto a la necedad, usted glorifica la necedad. Cuando usted es impaciente, ¿qué es impaciencia? Es intranquilidad, desasosiego por algo que molesta o que no acaba de llegar. Eso es impaciencia. Y muchos de ustedes, al igual que yo, no estamos teniendo paciencia. Todo lo queremos rápido. Estamos acostumbrados, aleluya, a que metemos algo en el microwave y ya está. Segundos y ya está. Vamos al supermercado y queremos que todo sea rápido. Vamos al restaurante y queremos que nos atiendan rápido. No podemos esperar. No sabemos esperar. Estamos en casa y somos impacientes. No tenemos paciencia. Y la Biblia dice que necesitamos tener paciencia los unos con los otros. A veces usted quiere que le tengan paciencia, pero usted no es paciente para con los demás. En el libro de Mateo habla de un hombre que le debía a alguien y le rogó al Señor que lo perdonara y que le tuviera paciencia. Y la parábola dice que el Señor vino, lo perdonó, y vino y había otro que le debía a él, al que había sido perdonado, y dice que no tuvo paciencia y le cobró. Era malvado. Pero vemos que la paciencia, hermano, es algo de que nos va a llevar a la victoria. Sin paciencia no podemos. Somos impacientes. Queremos que todo sea rápido, que el culto se termine, que nos vayamos para la casa. Todo es rápido, todo lo queremos rápido. Estamos acostumbrados a esa vida y el reloj de Dios no trabaja así. Dios me dijo, háblales de la paciencia. Háblales que tienen que esperar. Diles que yo no soy como ellos. Él no está en que va y viene en ese afán. Él no. Dios es un Dios paciente. Y la Biblia dice que nosotros necesitamos tener paciencia. En estos días yo tuve la experiencia y vi que no tengo paciencia. Fui a un chequeo regular al médico, me tomaron los datos, la presión y todo, y me dijeron, siéntese a esperar. Pasó una hora, hermano. Pasó una hora. Y yo miraba a los demás con sus celulares y los observaba. Y aunque estaban desesperados e impacientes, no decían nada, como muchos de ustedes. Muchos de ustedes no dicen nada, pero están impacientes. Es posible que usted se encuentre así como yo me encontraba ese día, en la sala, en la espera. Algunos de ustedes están en la espera de Dios. Están en ese lugar en donde Dios les ha dicho que tienen que esperar y necesitan esperar en Dios. El punto es que en el lodo cenagoso, en ese lugar donde David estaba, nadie lo podía sacar. El lodo cenagoso es un terreno inestable. Habla del pantano. ¿Qué sucede cuando usted intenta moverse y salirse? Se hunde más. Cada vez que usted quiere hacer las cosas a su manera, cada vez que usted quiere hacer las cosas de la forma que usted quiere o de la forma que usted cree que es, sin esperar en el Señor, se va a hundir más. Se va a hundir más. ¿Por qué? Porque es un lodo cenagoso. Entonces yo me di cuenta que no tengo paciencia. ¿Sabe qué hice? Me levanté y me vine. No esperé los resultados. Hasta aquí no sé cómo salió eso. ¿Por qué? Por
impaciente. Es posible que estaba a minutos de que me llamaran. Ya había esperado una hora. En esta semana fui a Sears, que están cerrando, y había mucha gente, y compré algunas cosas y empecé a hacer fila. Había una larga fila, pero nunca pensé que iba a ser tanto el tiempo. No me di cuenta que los que iban adelante llevaban las carretas llenas. La mayor parte de cosas estaban hasta el 70% de descuento. Pasó hora y media, hermano. Hora y media haciendo fila, y comprendí y entendí que necesitaba la paciencia, que necesitaba hablar de la paciencia, porque según yo estaba tranquilo. Llegó un momento sin que yo lo notara, que empecé a desesperarme tanto, y vi a las cajeras hablando y les grité. Delante de toda la gente les grité, y ellas empezaron a ver quién había gritado. Les dije: hey, ¿quién es el manager aquí? Estaban hablando, hermano, y esa gran fila de gente esperando. Hora y media tenía yo esperando. Y la impaciencia me hizo perder el control. Por eso le digo que la impaciencia glorifica la necedad. Cuando usted es impaciente, usted le está rindiendo culto a la necedad. Usted está diciendo que usted es un necio, porque usted no va a solucionar nada con eso. ¿Ah? Entonces me di cuenta que no, que no tengo paciencia. Ahora, si vamos a lo espiritual, el reloj de Dios es completamente diferente a lo nuestro. No se ajusta, no tiene nada que ver el tiempo de Dios con el tiempo nuestro. Por eso es que pueden pasar años de espera, y no es que Dios no ha hablado. Dios ha hablado. Muchos de ustedes se han dejado robar palabras que Dios ha puesto en su corazón, creyendo que no es Dios, porque ha pasado el tiempo y no han recibido nada. Es Dios el que ha hablado, pero Dios no viene y le dice a usted el tiempo que debe de esperar. Él dice: necesita esperar. La impaciencia, hermano. Cuando pagué, ya había perdido el gozo. Aunque valió la pena, ya había perdido el gozo. Me sentía incómodo por mi reacción, por lo que había hecho, porque los demás estaban impacientes, pero no se atrevían a decir nada. Estaban impacientes. Algunos se salieron de la fila y se fueron renegando. Yo esperé hora y media. Pasé el examen como el 70%, hermano. Como en 70 puntos pasé el examen. ¿Por qué? Porque recibí. Tenía que pagar como $60 y me cobraron $9. O sea, valió la pena, pero perdí el gozo. Entonces eso se propone el diablo. Hacerlo perder a usted la paciencia, y de pronto viene la respuesta de Dios y usted como que si nada ha pasado, ni glorifica a Dios por lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque ya usted se desesperó, porque ya usted perdió la paciencia. Necesitamos esperar en Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de lo que es la impaciencia. Saúl se encontraba en el pozo de la desesperación en un momento. El profeta Samuel le dijo: ve a tal lugar y tú me vas a esperar ahí cierto tiempo, 7 días, hasta que yo llegue, le dijo el profeta Samuel. Y Saúl empezó a desesperarse. Él estaba en el pozo de la desesperación. Él estaba en un momento difícil, que necesitaba que Dios le respondiera o que el profeta se apareciera. Y la Biblia dice que el profeta no apareció en el plazo que le había dicho. Y Saúl no aguantaba más esperar. Saúl viene y presentó el sacrificio para consultar a Dios. Y la Biblia dice que mientras él presentaba el sacrificio, he aquí que Samuel llegó. Vea la impaciencia. Este arrebato de ansiedad, de impaciencia, le costó el trono. Ahí fue donde el profeta Samuel le dijo: has hecho locamente, tenías que haber esperado. Vean la consecuencia. Ahí fue donde se suelta la primera profecía contra Saúl, en donde le dijeron: Dios se ha buscado a otro mejor que tú. Y pareciera que algo que no tiene tanta relevancia, porque cualquiera lo justifica. Llegó el tiempo, llegó el plazo de los 7 días y no llega el profeta. Teníamos que actuar, ¿no? Teníamos que tomar una decisión.
pero él necesitaba esperar. Él necesitaba tener paciencia. Se impacientó y le costó el trono. El mismo Abraham le dieron una promesa. Le dijeron, Dios no miente, Dios es veraz. Cuando Dios dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Y usted necesita saber eso, tener la convicción en Dios. Y Abraham no esperó en Dios. Hoy en día tenemos un problema en el Medio Oriente. Hasta el día de hoy existe ese conflicto en el Medio Oriente por la impaciencia, por la intranquilidad. Porque él necesitaba esperar. Dios le dijo que le daría un hijo. ¿Y cuántos años pasaron? Aproximadamente 25 años. Claro que cualquiera se desespera. Claro que cualquiera viene y entra en ansiedad. Porque la viejita Sara le dijo, oye, mira, ya nos quedamos sin hijo, te voy a dar a mi sierva. Yo estoy seguro que Abraham le había compartido a ella que Dios le había prometido un hijo, pero se impacientó, no tuvo la capacidad de esperar en Dios. Y por eso vemos el conflicto de hoy. Por el contrario, la paciencia es saber esperar algo sin irritarse, aun cuando tarda en llegar. Es continuar en pie bajo circunstancias difíciles. Tenemos el ejemplo de Job. En el capítulo 7, Job dice que llevaba meses y noches de sufrimiento clamando a Dios, y Dios no respondió por ningún lugar. Y por eso se escribe acerca de Job, que seamos nosotros imitadores de la paciencia de Job, que el mismo apóstol Santiago lo menciona. El mismo apóstol Santiago habla 7 veces de la palabra paciencia y dice que nosotros tenemos que ser imitadores de los que sufrieron con paciencia, como los profetas. Sin paciencia no lo conseguiremos. La paciencia la necesitamos en nuestras vidas. Vemos el caso de José. ¿Cuántos años de espera? Él tuvo un sueño muy lindo, ¿no? Es como que Dios nos ha dicho a nosotros las cosas que Dios va a hacer, las cosas que Él nos va a dar. Pero no crea usted que eso de la noche a la mañana. José se encontró en el pozo de la desesperación, cayó en la cisterna, aguantó, pasó años, aún cuando estaba en la cárcel. Cuando él interpreta un sueño, le dice al copero, claro que estaba desesperado, claro que quería salir de la cárcel, ya llevaba 2 años ahí metido. Y le dice, cuando te presentes al faraón, háblale de mí, acuérdate de mí. Y la Biblia dice que este hombre se olvidó de José, pero Dios no se había olvidado. Él quería salir de la desesperación, pero Dios dijo, necesita estar un poco más ahí todavía. Pasaron 2 años más. ¿Cuántos años lleva usted esperando? ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando? José llevó un proceso largo para obtener la promesa. Es a través de la paciencia que se obtiene la promesa. Cuando ungieron a David le dijeron, vas a ser rey. Pasaron 20 años para que se cumpliera la promesa de Dios. Durante esos 20 años él fue procesado, él fue, aleluya, puesto bajo la mano de Dios. Fue un hombre que sí puede hablar de persecución, fue un hombre de que sí puede hablar de saber esperar en Dios. David es un os para que se cumpliera la promesa, pero Dios no miente y se cumplió la promesa. Varios hombres estuvieron en el pozo de la desesperación que tuvieron que esperar, como Jeremías, que cayó en un pozo, en una cisterna. Lo abandonaron ahí para que se muriera, pero Dios tenía un Abimelech, Dios tenía un eunuco preparado para irlo a sacar del pozo de la desesperación. Dios lo va a sacar del pozo de la desesperación. Yo no sé cuántas oraciones más es posible que usted se encuentre, a unas cuantas oraciones más para que salga del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Jonás se encontró en el pozo de la desesperación. Jonás se vio muerto y abandonado por Dios y tuvo que estar ahí 3 días. Eso es
Eso es largo tiempo cuando usted está en angustia, cuando usted está agonizando. Eso es mucho tiempo. Entonces necesitamos saber que es a través de la paciencia. Vemos a Daniel. Daniel necesitaba una intervención de Dios urgente. Y la Biblia dice que se tuvo que extender en oración por 21 días. No era la intención orar 21 días, pero necesitó tener paciencia, esperar la respuesta. Lo terrible es que desde el primer día que se dispuso a buscar a Dios, la Biblia dice que salió la respuesta hacia él. Y cuando llegó el ángel le dice: yo he venido a darte la respuesta. Imagínese a Daniel impaciente. Bueno, ¿y en qué bus venías? ¿En qué transporte venías? ¿En qué avión venías? ¿Qué te pasó en el camino que nunca llegaste? Pero no, hermano, supo esperar en Dios. Entonces, el Salmo 40, vemos que David dice: pacientemente esperé a Dios. Lo que quiero que usted sepa de esta noche es que cuando usted espera en Dios, lo primero que Dios va a hacer es inclinarse a usted. Amén. Cuando Dios se inclina hacia usted, Dios está próximo a sacarlo. Porque aquí dice que David espera con paciencia. Y dice: y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Una vez que Dios escucha el clamor suyo, lo siguiente que Dios va a hacer es sacarlo del pozo de la desesperación. Lo primero es tener paciencia en la desesperación, tener paciencia en el proceso, tener paciencia en el momento difícil. Cuando Dios ve que usted está procesado por esa espera, Él se inclina. Cuando Él se inclina, David dice: y me hizo sacar del lodo, del pozo de la desesperación. Era un momento difícil para David. Entonces vemos que lo primero es sacarlo. ¿Qué es lo segundo que hace? Dice: puso mis pies sobre peña. Pocas palabras, agarra usted firmeza. Cuando usted es una persona que aprende a esperar en Dios, ya no cualquier cosa lo atribula. Usted ha confiado, usted ha pasado procesos, usted ha sabido esperar en Dios, usted sabe cómo trabaja Dios. Y dice aquí que él tuvo firmeza. ¿Por qué? Porque puso sus pies sobre peña y enderezó mis pasos. De ahí para adelante difícilmente pueda que David cayó en ese pozo de desesperación por su misma impaciencia. Y aquí dice: y enderezó mis pasos. O sea, después que esperamos a Dios, las cosas van a cambiar. ¿Qué es lo tercero que hace? Puso luego en mi boca cántico nuevo. Después que usted espera con paciencia. Por eso es que no hay alabanza. Por eso es que hay caras tristes y acongojadas, porque no hemos sabido esperar en Dios. El apóstol Santiago dice que es con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que ese momento difícil producirá en usted paciencia. Y lo que les leí es lo que dice Lucas, que con nuestra paciencia salvaremos nuestras almas. Note usted la importancia de la paciencia. Note usted la importancia de tener que esperar en Dios. Entonces dice que puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos. O sea, la gente se da cuenta cuando usted sabe esperar en Dios. La gente se da cuenta cuando usted asume el proceso sabiendo que usted está bajo la mano poderosa de Dios. Y dice: has aumentado tus maravillas. Dios aumentará su poder. Para terminar, casi quiero que vaya a Hebreos. Hebreos capítulo 10 y verso 35. Me parece a mí, gloria a Dios, que los hebreos estaban pasando un momento tan difícil que estaban perdiendo la paciencia, que se estaban desesperando los hebreos. Porque dice en el 32, 10:32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ellos estaban pasando un momento difícil y pareciera que la paciencia se les había agotado.
¿Cuántos les ha agotado la paciencia aquí? Muchas veces se nos ha agotado la paciencia. Muchas veces hemos perdido la paciencia. Y a veces le decimos a Dios, no, Señor, estoy esperando en ti. Pero Dios sabe que su corazón está inquieto, intranquilo, porque Dios no lo ha hecho. Y Dios me dijo, háblale de la paciencia, que necesitan tener paciencia. Que esto no es de la noche a la mañana, que los procesos no son así, de que usted entra y usted sale, porque entonces usted sale igual. Los procesos es para tener firmeza en nuestros pies. Los procesos es para acercarnos más a Dios, para glorificar a Dios. Entonces en el 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Mire lo que dice el 36, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué le ha prometido Dios? ¿Qué le ha dicho Dios que va a hacer con usted? ¿Qué le ha dicho Dios que le va a dar? Dios no se ha olvidado. Dios quiere que lo esperemos a través de la paciencia. Nada va a venir si no es a través de la paciencia. Y la paciencia es tener la capacidad de estar quietos, tranquilos en el momento difícil. Usted mira, hermano, que eso es difícil, es verdad, hermano. Por eso le digo que muchos de nosotros necesitamos ser un poquito más de peso de atribulados. Muchos necesitamos un poquito más de prueba. Muchos necesitamos entrar en el proceso para aprender a esperar en Dios. Los hebreos aquí estaban perdiendo la esperanza, estaban perdiendo la paciencia. Y el apóstol llega a tiempo y les dice, les es necesaria la paciencia. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? El que está por venir vendrá. Sea que Cristo venga, sea que Dios lo que ha dicho que va a hacer con usted se aproxime, Él no tarda. Él viene. Y el apóstol Santiago dice que así como el labrador espera el precioso fruto con paciencia, dice que espera la lluvia tardía y la temprana para obtener lo que Dios ha dicho que va a hacer. Entonces vea usted que aquí los hebreos están perdiendo la paciencia, pero dice, porque aún un poquito más. Ese poquito más de Dios, tranquilo, hermano, ese poquito más de Dios puede ser días, puede ser meses, puede ser un año más. Usted mira, hermano, este año se fue y yo no vi. Exacto, es verdad, pero Dios tiene su mano sobre usted. Y usted no se puede salir de la mano de Dios por la ansiedad. Por eso, ¿quiénes son los que son próximos a tener ansiedad? Los jóvenes, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Los jóvenes son los que se desesperan por obtener las cosas, por experimentar cosas. Y Dios dice, echen su ansiedad sobre mí. Los que ya tenemos más edad, tendemos a caer en el afán. Y la Biblia dice, no os afanéis. Somos nosotros los que tendemos a caer en afán. ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Qué va a ser? ¿Y qué va a pasar? Y empezamos a perder la paciencia. Y empezamos a alejarnos de la promesa de Dios. El Salmo 119, 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Fortalézcase en lo que Dios le ha dicho que va a hacer. Fortalézcase en lo que Dios ha dicho que está pronto por hacer. Aquí vemos a David que está reclamando y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Póngase de pie en esta noche. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán que nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán
correrán y no se fatigarán. ¿Qué pasa cuando el águila monta el vuelo? Y es que arriba se sostiene sola. Arriba ve las cosas mejor para abajo. Los jóvenes se cansan y flaquean. ¿Por qué? Porque no saben esperar en Dios. Porque no saben tener paciencia. Por eso es que nos cansamos. Por eso es que hay días que no queremos perseverar, que no queremos ir a la iglesia, que no queremos orar. ¿Por qué? Porque la impaciencia nos ha llevado a ese momento de desesperación. El pozo de la desesperación produce impaciencia. Pero cuando usted se remonta como las águilas, entonces Dios lo capacita para esperar en Él. El Señor dice que Él hará lo que ha dicho que va a hacer con usted. El Señor hará lo que ha dicho que va a hacer con esta iglesia. Dios no falla, Dios no miente. El Señor me dijo, háblales de la paciencia, porque yo soy un Dios paciente. Yo he tenido paciencia con ellos, me dijo. Yo he tenido paciencia con muchos de ellos. Por lo tanto, Dios nos dice que tengamos paciencia en el proceso. Paciencia, esperemos en Dios como las águilas, porque entonces correremos, aleluya, esta carrera del evangelio con paciencia. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor en esta noche, más fuerte que Él se lo merece, porque Él es Dios poderoso que cumple promesas. Que el Señor le bendiga en esta noche. Si hay alguno que quiere aceptar al Señor en esta noche, lo puede hacer. La presencia de